Seguimos con la armadura de Dios, el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, el enviado de Dios, que es lo que significa apóstol, aquel que es enviado. ¿Okay? Es muy sencillo. Cuando enviamos a nuestros hijos a la esquina o cuando vayan a hacer algo que son enviados, eso es lo que describe la palabra apóstol. Qué bonito, ¿verdad? Y el primer apóstol que viene en la Biblia escrito como nombre es Matusalén, Matushalak, que es la palabra shalak es enviado, ¿verdad? Aquel que es enviado. Qué interesante, ¿verdad? La Biblia está conectada. Le estaba diciendo a mi hermana Leti que cada vez me voy dando cuenta de que verdaderamente la Biblia, aunque la palabra Biblia significa libros, ¿verdad? Sin embargo, es una unidad. Todo es una unidad. O sea, a pesar de que fue escrita por más de 40 autores en 1500 años de diferencia de uno a otro, todo concuerda entre sí, ¿verdad? Qué tremendo. Pues claro, es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Es Dios mismo en las palabras estas. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, le digo que en estos últimos días he sentido como que, híjole, difícil de describir, pero como que nivel más, no espiritualmente más alto, porque Dios nos dio todo en Cristo Jesús, pero sí en mi alma, en la renovación de mi mente, he sentido la necesidad más fuerte de estar a la expectativa y poder detectar todas las cosas que el enemigo nos está trayendo, porque ahí está gran parte de nuestra victoria en Cristo. Pero esta armadura nos las dio precisamente para eso, para que caminásemos en victoria día tras día. Por ejemplo, ahorita que estaba hablando de Efesios 4, yo le comentaba también a mi esposa que apenas la semana pasada, a pesar de que había leído muchas veces estos pasajes, me di cuenta de que el capítulo 4 de Efesios, cuando Pablo habla acerca de ponernos el nuevo hombre y revestidos en el espíritu de nuestra mente, nos estaba preparando para presentarnos la armadura de Dios en el capítulo 6. Cosa que, digo yo, viene todo ligado, ¿verdad? Y así es Dios, es un Dios exacto. Si ustedes quieren adentrarse un poquito más en las cuestiones judías y de presagios o de señales descritos en la Biblia, hay ahí también dos libros muy interesantes que les recomiendo. Uno se llama el Shemitah, que son los ciclos de Dios de 7 años, ¿verdad? Escrito por el judeo-cristiano o cristiano mesiánico Jonathan Cahn. Muy interesante lo que está escribiendo, y su otro libro se llama precisamente The Harbinger, que es las señales o los presagios, haciendo la comparación entre Israel y Estados Unidos, en que Israel fue la nación que Dios escogió para él. Es la herencia que le tocó, dice Deuteronomio 32, por el 7 o el 8, a Jacob, le tocó como herencia. Él lo escogió dentro de las 70 naciones. La línea de Sem viene y pega con Jacob, es la herencia que le tocó. Pero luego, después de la desobediencia y todo lo que Israel hizo, y que Dios mandó esas señales para que se volviera de su incredulidad y de su idolatría, de ese pueblo que Dios tomó para sí,
salieron personas que huyeron de la idolatría que había dentro del pueblo de Israel y finalmente vinieron y formaron varios grupos como los puritanos y todo eso, que se extendieron en Europa y finalmente vinieron a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha sido la nación que los hombres escogieron para que fuese fundada en Cristo Jesús. Entonces, los paralelos que hay entre Israel y Estados Unidos son sumamente interesantes. Entonces, sí les recomiendo, el que sienta, ¿verdad?, la necesidad de entender un poquito más de eso, está muy interesante. Bien, pero estaba leyendo, ahorita que estaba leyendo, Ter, mi esposa, el 23 y el 24, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando dice vestíos del nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad, o sea, este nuevo hombre, cuando nosotros nacimos de nuevo, fuimos creados en la justicia y en la santidad de Dios. Bueno, Pablo está diciendo, vístete de este nuevo hombre. Y así como el hombre viejo estaba vestido de la injusticia y de la corrupción y de todo lo que el mundo trae, así este nuevo hombre está vestido de la santidad y de la justicia. Ya estamos vestidos de eso, porque fuimos creados nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si tú no eres nueva criatura en Cristo Jesús, lo único que tienes que hacer es decir, recibo a Jesucristo como mi Salvador. Pero no es lo único que tenemos que hacer. O sea, es lógicamente, bueno, a veces no tan lógico para muchas mentes, pero es lo primero que todo ser humano tiene que hacer, recibir la salvación. Pero no es lo único. O sea, dentro de la salvación, y ahorita vamos a leer la definición de salvación, comprende el rescate, la liberación, la sanidad, o sea, comprende muchos aspectos. Y tristemente son los que no se han enseñado en la iglesia. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Vístanse de ese nuevo hombre que ya está creado dentro de ustedes. Vístase de todo lo que está dentro de ustedes. Pónganse la vestimenta de Dios, el vestido de Dios que queda perfectamente en nuestro cuerpo, tomando la fe, el escudo de la fe, comparado con la armadura romana, ¿verdad? Tomando la justicia, tomando la paz, la verdad que es la palabra de Dios, la salvación, ¿verdad? El yelmo, la espada del Espíritu, la lanza de la intercesión. Eso es lo que debemos de tomar y comenzar a vestirnos de todo eso, que claro, sale todo de la palabra de Dios, del cinturón de la verdad. Pues ahí es donde nosotros tenemos que ser diligentes y tomar la decisión, porque nos corresponde a nosotros, de vestirnos de esa armadura. Si nosotros no la tomamos, Dios no nos va a vestir a la fuerza. Dios nos da a escoger y nos presenta la victoria, pero claramente, como citando un pasaje de Deuteronomio 30:19, dice, he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Entonces tenemos nosotros que escoger, ¿cómo? Tomando la palabra de Dios y vistiéndonos de esa armadura que es la que estamos hablando. Entonces la semana pasada terminamos con el escudo de la fe y ya vimos entonces el cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios. Ya vimos el escudo de justicia, la coraza de justicia, y ya hablamos acerca de ella y los versículos que debemos de tomar para ponernos esa justicia. Hablamos del calzado, el Evangelio de la Paz, que también hablamos con varios versículos y los respaldamos. Y la semana pasada hablamos del escudo de la fe. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entrar en el quinto, que es el yelmo o el casco de la salvación. Y es un arma también muy importante. Entonces, ahorita les voy a dar las armas
todas son ofensivas y todas son defensivas, pero para entenderlas, sí quiero diferenciarlas en 3 ofensivas y 3 defensivas armas, y una que no me gustaría llamarle neutral, porque neutral no hay nada, ¿verdad? O estás en el lado de la fe, o estás en el lado de la incredulidad, o estás atacando, o estás en defensiva, pero si dices, no, pues voy a estar en medio, no voy a estar haciendo nada, pues te van a atacar y te van a matar, ¿verdad? Si no haces nada, así que sí estás en un lugar. Pero sí como una de las 7 armas de donde salen todas las demás, que es obviamente la palabra de Dios, el cinturón de la verdad, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos. Entonces, donde terminamos, voy a seguir, que es donde nos estamos vistiendo, o debemos de vestirnos de la armadura, toda la armadura de Dios, y estábamos en la fe. Entonces, quiero irme tantito antes de venir a la quinta. Quiero irme a Santiago, por favor, al libro de Santiago, medio hermano de Jesús. Sí, medio hermano de Jesús, dentro de los hermanos que Jesús tenía, porque la Biblia lo dice en Mateo 13, que Jesús tenía hermanos. La palabra, se los he comentado antes, adelfos describe hermanos, pero cuando la Biblia habla aquí en Mateo acerca de los hermanos de Jesús, de hijos de María y de José, los describe con una sección de la palabra adelfos, y es la palabra delfus, y la palabra delfus describe a hermanos del mismo vientre. ¿Ok? Hermanos, diferente padre, pero hermanos del mismo vientre. Entonces, son hermanos de Jesús. Dice, no, porque eran hermanos como nosotros somos hermanos en la... no, o sea, sí y no, porque eran judíos de las diferentes tribus, pero la palabra específica del fus es hermanos del mismo vientre, diferente padre. Entonces está hablando específicamente de que Jacobo y los otros 3 más que describe ahí, hombres, más las 2, porque dice hijas, más las 2 mujeres, pues mínimo eran 7, ¿verdad? Entonces, no batallen con la Biblia. Lo más fácil es recibir lo que la Biblia dice y aceptarlo como la verdad, y ya quitarnos todas esas tradiciones y ver nuestra vida, que es hermosa en Cristo Jesús, y más con estas cosas que estamos viendo de la armadura, no complicarnos, simple y sencillamente porque alguna denominación nos dice que no tuvo hijos. Entonces, María no tuvo hijos, o Jesús no tuvo hermanos, ¿verdad? Entonces, la Biblia lo dice, bueno, sí, bueno, ¿dónde? Bueno, vamos, ahí lo buscamos. Si la Biblia lo describe con el pequeño estudio, pues vamos a recibirlo. Y ya seguimos adelante. El problema es que acampamos en esa discusión porque la otra denominación dice que no es así, ¿verdad? Y ahí estamos años y años y años y años. ¿Cuántos años llevamos denominación contra denominación diciendo que la salvación es por obras y otros diciendo que no es por obras? Entonces, si yo les muestro mínimo 10 versículos donde dice que la salvación nuestra es por gracia, por medio de la fe, y el único versículo que me sacan por ahí es el de Santiago capítulo 2, donde habla algo de las obras, pero que lo citan por no tener más y por no conocer más. Pues yo me voy con lo que la Biblia afirma con más versículos. Ahora dice, con 2 o 3 testigos o testimonios, tenemos que asentar toda doctrina, ¿verdad? Bien, entonces en Santiago capítulo 2, el medio hermano de Jesús, Santiago, capítulo 1, perdón, Santiago, que vivió con Jesús muchos años ahí antes de que Jesús fuera al ministerio, que fue a los 30 años. Sí, a los 30 años comenzó Jesús. Pero nomás me lo estás diciendo porque sí. No, o sea, la Biblia también lo dice.
Y ese es el cuidado que debemos de tener todos los que tenemos algún llamado de líder, de que las palabras que yo hable estén respaldadas con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Lucas capítulo 3 nos dice que Jesús comenzó su ministerio y era como de 30 años, ahí en el capítulo 3 de Lucas, en la genealogía de Lucas, ¿verdad? De Jesús, pero dicha por Lucas. Entonces, haciendo paralelo a José, porque José también entró como el número 1 después de Faraón en Egipto a los 30 años, ¿verdad? Entonces hay muchos paralelos ahí, por eso les digo que la Biblia es preciosa. Y ustedes ya lo saben. Bueno, en el capítulo 1, versículo 2, nos habla algo que quiero que ustedes tomen muy en serio, porque es el seguimiento y la entrada al yelmo de la salvación, en donde nos dice Santiago, o en inglés les dicen James, ¿verdad? James, o Jacobo también en algunas Biblias, ¿no? Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, como gozo máximo, ¿no? Un gozo que no se puede describir, de grande. Bueno, tened por un gozo máximo cuando os halléis en diversas pruebas. Y las diversas pruebas, ahí lo hemos dicho varias veces, que las pruebas y las tentaciones utilizan la misma palabra griega, ¿ok? Entonces, la palabra que se usa para tentaciones y pruebas es la palabra peirasmos, creo. Sí, peirasmos. Y esa palabra se usa indistintamente para decir las pruebas y las tentaciones. Pero cuando llegamos al versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la palabra prueba ahí ya no es peirasmo, sino es dicaimón, creo. Déjenme darles la palabra exacta para no... Pero por ahí va, o sea, sí es importante por lo que les voy a decir. La palabra ahí 3 es doquimión, ¿ok? Doquimión, y la otra es la palabra peirasmos. Pero doquimión, aunque se está escrita en la Reina Valera como prueba, no está refiriéndose a una tentación, a la experimentación o la experiencia del mal por una fuerza externa. No se está refiriendo a eso. La palabra prueba ahí, cuando dice sabiendo que la prueba, usa una palabra griega diferente, que ya vimos que es la palabra doquimión, y la palabra doquimión es la prueba o la confiabilidad de nuestra fe. Y eso es bien importante, porque no está diciendo aquí que sabiendo que la tentación nos hace más fuertes, nos hace, las pruebas nos hacen crecer mucho. No es cierto. Aquí se está refiriendo específicamente a sabiendo que la prueba, la doquimión, la confiabilidad de la fe que estamos ejerciendo en Dios, le estamos creyendo a Dios por su palabra, que Él es suficiente para sanarnos en toda situación, para librarnos. Bueno, cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando viene, entonces viene esa prueba como confiabilidad de la fe que estamos creyendo nosotros. ¿Permanecemos en ella? Amén. ¿O nos hacemos para atrás y caemos? Bueno, entonces, ustedes identifíquenla. Pero la prueba de Dios es si tu fe está siendo activada o no. No viene como una enfermedad para probarte. No viene como una pobreza para saber de qué estás hecho, para templarte, para eso. No es cierto. La palabra prueba es confiar, confiabilidad de tu fe hacia Dios. Y eso a mí me hace cada vez ver más a mi Dios como, híjole, algo, el amor personificado, ¿verdad? Él es amor. Entonces sería como si estamos
en Él. Si yo digo, por ejemplo, soy sano por las llagas de Jesús y viene a mí un dolor y viene a mí algo difícil, bueno, ¿cómo respondo si yo digo que soy sano por las llagas de Jesús? ¿Y cómo permanezco en ello? Estoy describiendo yo la confianza que tengo en Dios, en su palabra. ¿Le creo o no? A pesar del dolor, a pesar de la situación, ¿le creo o no a su palabra? Esa es la verdadera prueba que Dios da. Y dice que Dios nos purifica, nos prueba como el oro. Bueno, esa prueba del oro es la misma palabra, doquimión. Nos purifica como el oro. Si no estamos creyéndole tanto y permaneciendo en ello, nos está purificando como el oro. Pero no nos está tentando para purificarnos. Hay mucha diferencia. ¿Quién de nosotros aguantaría ese tipo de pruebitas que suceden en el mundo y está más puro? Ya estaríamos transparentes, porque dicen que el oro puro es transparente. Y súper sabroso. No es cierto. Es la palabra la que purifica. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito. Sabiendo que la prueba de nuestra confiabilidad, nuestra confianza en Dios, produce paciencia. Bueno, cada vez que yo le creo a Dios y que permanezco en su palabra, se está produciendo en mí, de mi espíritu hacia afuera, hacia mi alma y hacia mi cuerpo, uno de los frutos del espíritu, que es la paciencia. Pues cada vez que yo estoy confiando en Dios, Dios me está dando paciencia, más paciencia, para aguantar, para, a pesar de la situación que está enfrente de mí y a pesar de que todavía no estoy viendo lo que Dios dice que tengo y yo lo estoy confesando y no lo veo, bueno, Dios me está dando esa paciencia cada vez que ejerzo su palabra delante de esa situación. Y luego dice algo muy hermoso, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Esa paciencia que Dios me está dando y que está sacando a través de la fe que yo estoy creyendo, está dándome paciencia, la está sacando de mi espíritu hacia mi alma. Esa paciencia, ese esperar en la promesa de Dios, tiene su obra completa. Está hecho. Lo que yo estoy creyéndole a Dios, Dios me está dando la paciencia para aguantar un poquito y manifestar su poder en nuestras vidas. Yo no sé a ustedes, pero a mí esto, híjole, me pone chinito, me dan ganas de correr, me dan ganas híjole, porque vemos que la palabra de Dios es algo activo. El vivir de los cristianos es algo que debemos de estar anhelando y creyendo y sabemos que las cosas buenas de Dios deben de estarse manifestando más que las cosas malas del enemigo. Los tiempos están muy feos, comparados con la oscuridad, están muy oscuros y se van a hacer más oscuros, porque la Biblia así lo dice. Pero la palabra nos dice que dentro de esa oscuridad nosotros debemos de aluzar, de brillar. Entonces, cada vez que nosotros brillamos dentro de la oscuridad huye delante de nosotros. Pero si nosotros no nos vestimos con esta armadura de Dios, el resplandor, el brillo de Dios en nosotros no se va a notar tanto. Es como si yo le bajo a la intensidad de esa luz. Pues sí, brillo, me veo entre la penumbra o entre la oscuridad y morenito y lo que tú quieras, pero como quiera me alcanzan a ver. Pero si comienzo yo a brillar con la gloria de Dios, por más oscuro que esté, voy a resaltar y a sobreponerme a toda esa oscuridad. Y las personas lo van a notar. Porque dentro de toda la oscuridad de los demás, yo voy a estar brillando. Pero es aplicando esto, aplicando la vestimenta de la armadura de Dios, vistiéndome de la fe, de la justicia, de la paz, de la verdad, de la espada, del espíritu, de la lanza de intercesión. O sea, me hace ir creciendo de gloria en gloria
y de resplandor en resplandor. Ahora, eso también es Biblia, porque segunda a los Corintios, capítulo 3, creo, me lo dice, que así sucede. No es que yo me diga que ya me puse la armadura y ya brillo como las luces esas, nomás de subirle así, no, pues no. O sea, es de gloria en gloria. Dice en el capítulo 3 de segunda a los Corintios, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces la gloria te hace brillar. Cada vez que nosotros nos vamos vistiendo más y más, vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria. Y el resplandor va a ir incrementando, 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 incrementando. ¿Ven? Ahora, ¿por qué es tan importante permanecer y estar firmes a pesar de que vemos tantas cosas que nos quieren hacer caminar para atrás? Y el diablo está tratando continuamente de que nos conformemos y nos volvamos a poner los trapos rotos que traíamos puestos en la carne. Quiere que volvamos a lo mismo. No, Dios, pues es que tú haz que yo pueda brillar en todas, en medio de la oscuridad. Y Dios te dice, ya te di las armas de luz, así les llama Dios, qué bonito, les llama la armadura de luz. Nos dio esas armas de luz, otra palabra para la armadura, para que nosotros con esas armas brillemos en medio de esa oscuridad. Pero el que tiene que tomar la decisión es la persona individualmente. Bien, volvemos a Santiago. Entonces ahí en Santiago, recuerden, es algo que quiero que vuelvan ustedes a estudiar en el internet, ahí en la página que tenemos, pueden ustedes volver a ir al estudio y volverlo despacito con la Biblia abierta, porque son muchos datos y tienen que, por el Espíritu, ir asimilando estas cosas. Y esto de Santiago es algo sumamente importante, hermanos. Y ahorita vamos a ver por qué. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué? Perfectos. Para que seáis perfectos. Y la palabra perfecto ahí cubre no el aspecto del espíritu, porque ya somos perfectos, dice Hebreos 10, que fuimos hechos perfectos con una sola ofrenda, la ofrenda de Jesucristo, porque con una sola ofrenda fuisteis hechos perfectos en la sangre de Jesús. Sino está hablando de la perfección que la renovación de la mente trae a nuestra alma y a nuestro cuerpo. ¿Ok? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Si a ti te está faltando alguna cosa, no es la voluntad de Dios. Decía en la mañana, ya no entro en discusión. Antes sí entraba, pero ya no entro en discusión. Decía en la mañana un hermano muy conocido, decía, citando a un autor cristiano muy reconocido, decía que la iglesia antigua estaba casada con la pobreza y otras dos cosas. Las otras dos cosas no está tan mal, estar casado, pero estar casado con la pobreza, y pues se me ocurrió ponerle ahí algo, ¿verdad? Porque, hermanos, o sea, tienen que entender que esa información sale a un público, y si el público lo recibe, ya va a ser parte de tu doctrina.
Y le digo, hermano, yo no, o sea, no te estoy forzando a creer nada. Lo único que te estoy diciendo es que lo que tú citas, pues dímelo con versículos. Si tú me dices que la iglesia antigua estaba casada con la pobreza, bueno, en acuerdo con la palabra, pues yo lo creo. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice, por ejemplo, en Lucas 4, que el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto fui ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles serían buenas nuevas a los pobres? Vas a seguir igual de... Hay palabras más fuertes, ¿verdad? Vine a traerte las buenas nuevas para que sigas igual de como estás. Pues no son buenas nuevas, mejor déjame así, ¿verdad? Entonces, esas no son buenas nuevas, son malas, viejas o nuevas. Malas nuevas. Hay versículos en donde la palabra nos dice, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 8, capítulo 8, versículo 6, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, por algo murió en la cruz, que no quieras aceptar tú eso, bueno, es cuestión muy y aparte, pero Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos ricos. Se hizo pecador con nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí qué bonito, ¿verdad, hermano? Qué bonito. Si permitimos que la Biblia nos hable, pero si permitimos que la religión o la denominación nos dicte cómo debemos de ser, estamos fritos. Y cuando la oscuridad se intensifique, nos vamos a ver ahí como sombritas nada más así, pero no vamos a resplandecer con el brillo de la gloria de Dios. No es Dios el que resplandece, Él brilla y su brillo es indescriptible. Somos nosotros que estamos creciendo en intensidad de luz en la medida que vamos de gloria en gloria. Bien, ok, le voy a dar de corridito hasta llegar a donde quería llegar, porque ese no es donde quería llegar, pero dice, sin que os falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela a Dios. Porque Dios da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no va a decir, ay, hermanito, tan hermoso mi hijo, nomás que hoy te aventaste una mentirita ahí media piadosa, no, hoy no te voy a dar sabiduría. Es un reproche. No, Dios no está diciendo eso. Independientemente de lo que la carne, no estoy a favor del pecado. Yo estoy en contra totalmente, porque el pecado es algo que va en contra de la naturaleza de Dios. Y es el pecado por causa de lo cual todos nosotros estamos en la situación en la que estábamos en el mundo. Jesús vino a rescatarnos. Pero sí quiero que entiendan que no es el pecado el que tiene la autoridad. Aunque todavía esté en nuestra carne, la justicia de Dios tiene más poder y más autoridad que los residuos de pecado que puedan estar en nuestro cuerpo. Y si yo decido usar las armas de luz y decirle, Señor, recibo tu sabiduría, esa Dios te está diciendo, te la voy a dar abundantemente y sin reproche, a pesar de que todavía pueda haber algo ahí en la carne. No te voy a decir que no. Para eso es la sabiduría. ¿Se imaginan? Si no nos las da, pues ¿cuándo nos vamos a quitar las cosas que tenemos? Dios es maravilloso. Es, híjole, en serio que nos dio todo lo necesario para salir de cualquier situación indeseable. Ok, ahí viene donde quería llegar. Pero pida con fe. ¿Ok? No dudando nada. Porque el que duda, el que se pregunta, esto es lo que dice Dios, pero ¿será?
¿O no será? ¿Qué será? ¿Será? ¿No? ¿Verdad? Si hay una canción. No, whatever will be, no. Tengo la palabra de Dios para cambiar las situaciones indeseables de las tinieblas. Y Dios me está diciendo, no dudes nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Para allá. Y creo que Dios es mi sanador o mi salvador, pero ahí el domingo ahí voy y de rodillas, Señor, sálvame por favor. Ay, gracias, Señor, por salvarme. Y luego el siguiente domingo vengo, Señor, y ay, Señor, sálvame. Ahí van de un lado para otro, para acá y para allá. Entonces Santiago lo está escribiendo perfectamente eso. Dice, no seas así, si pidas con fe, mantente firme en lo que estás creyendo. No seas como las olas, porque, y ahí viene, porque las olas del mar son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga, el que crea y no crea, el que crea y haga como que está creyendo y camina en el mundo a pesar de que está diciendo, aleluya, Dios. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si yo no tomo en serio esto que estoy recibiendo de parte de Dios a través del apóstol Pablo, y me visto con la armadura de Dios, el diablo va a ganar terreno en contra mía, con los mismos métodos de siempre, las acechanzas, el mismo camino, y ahorita vamos a describir un poquito más eso, y va a venir otra vez de la misma manera y va a comenzar a hablarme a mi mente. Y yo fui a la iglesia y amén, gracias Señor porque soy sano y salgo. O gracias porque mis hijos son una promesa para mí y salgo y me dan la noticia que ahí andan donde no deben de andar. Ay, pues híjole, pues Señor, ayúdame por favor con mis hijos. Pues, ¿no estabas vestido hace ratito? Te desvestiste y te pusiste la vestimenta del mundo. Entonces, identificar esos pensamientos de inmediato es sumamente importante para mantenernos vestidos con la armadura de Dios y que el enemigo no gane terreno con todas sus artimañas. Es de suma importancia que nosotros practiquemos esas cosas, porque en la medida que lo hagamos, nos vamos a ir fortaleciendo más y conociendo más de lo que Dios nos concedió como vestimenta. Y el enemigo no nos va a poder hacer absolutamente nada. Ok, ahora sí, vamos a entrar en Efesios, en el siguiente, ya sabiendo eso, vamos a entrar ahí en Efesios 6. Este no es muy largo, también va a ser nada más uno, porque yo sé que a lo mejor se me cansan. Y déjenme decirles, hermanos, que esto se aplica a todo. No se los voy a decir a detalle, pero si estamos creyendo por el terreno, por la iglesia, estamos creyendo por la provisión para formar ya lo que Dios nos mandó a hacer aquí, a Eagle Pass, establecer su palabra y vinimos con la palabra de que Eagle Pass y los pueblos circunvecinos, incluyendo Piedras Negras, son para Jesucristo, no solamente en cuanto a la salvación, sino en lo que comprende toda la palabra salvación, y la vamos a estudiar. O sea, que la gente venga y sea libre y sea construida como edificio, una piedrita de parte del edificio de Dios, que sea construida en ella. O sea, esa libertad es maravillosa, pero de nada sirve si no la conoces. Entonces, eso fue el mandamiento que Dios nos dijo. Y estamos creyendo por eso. Entonces, a pesar de que ha habido varias ofertas y, híjole, nos gozamos con cada uno de los que nos dicen eso, pero no es, hermanos, digo, yo me gozo con todos mis hermanos, me gozo en todo lo que Dios está haciendo en ellos,
Pero lo que tú me vienes a decir para mí es importante, porque yo tengo que comprobar si eso proviene de Dios o no. Pero lo que esté sucediendo delante de mí no me hace a mí moverme del llamado que Dios nos dio aquí en Eagle Pass. Para nada. ¿Ok? Entonces, y yo me apoyo, por ejemplo, ahorita volvemos ahí, yo me apoyo en uno de los versículos donde me apoyo es Jeremías 17, y ahí en Jeremías 17 Dios me da palabra para mantenerme firme ante cualquier situación que el enemigo quiera hablar a mi mente, porque todas las dudas y todos los caminos que el enemigo trae en contra de nosotros es a través del centro de controles, el centro mando, ¿verdad? Que es la mente, es el centro donde todos los controles, no sé cuántos de ustedes han visto ahí a Eugenio Derbez, ¿verdad? Cuando pasa que le está moviendo hacia las cosas, ¡ay! Se cae la persona, ¿verdad? Y se ríe, y está vestido como enemigo, ¿no? Bueno, el centro de ataque del enemigo es la mente. Es a donde se enfoca totalmente. Entonces, cuando pensamientos contrarios a lo que Dios nos dijo acerca de Eagle Pass vienen a mi mente, no tienen nada que ver con ninguna persona, no tiene nada que ver con ningún hermano, tiene que ver con lo que el enemigo me está diciendo que no va a suceder. Entonces, es donde yo inmediatamente lo identifico, y ahorita lo vamos a entender más. Y le leo, por ejemplo, la escritura de Jeremías 17, donde dice en el 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y en el 5, y su corazón se aparta de Jehová, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, yo no amo a todos mis hermanos, pero yo no confío ni tengo mi apoyo en ningún hermano ni varón, porque la palabra me dice que si yo confío en ellos, dice, maldito el varón que confíe en el hombre. Entonces, estoy atento a lo que me están diciendo, pero mi confianza está puesta en Dios. Entonces, de ahí no me muevo. Aunque reciba noticias que puedan ser cambiantes de una semana a otra o de un día para otro, si mi confianza está puesta en Dios, no me mueve ninguna noticia o ningún pensamiento que el enemigo me traiga, contrario a lo que ya me dijo. ¿Sí me entienden, hermano? Y eso es bien importante para sus vidas. Porque si ustedes están anclados en la palabra de Dios, a pesar de que el enemigo haga todos los intentos porque ustedes se retracten de lo que han establecido a través de la fe en la palabra de Dios, si ustedes se mantienen en lo que Dios dijo, aunque vean las circunstancias y las olas grandísimas venir contra ustedes, no se van a mover. Es decir, Dios dice esto, y ahí estoy bien anclado. Ese es el hombre que no anda como una ola del mar de un lado para otro. ¿Ok? Entonces, yo le leo siempre eso y le digo en el 7, pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque ese hombre, si mi confianza permanece en Dios y no en lo que yo pueda ver, entonces dice que será ese hombre como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, o las malas noticias, o el no, o el tiempo, o que se está tardando esto. No lo voy a ver, porque mi confianza está puesta en Dios, en su fidelidad, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermanos, de este ministerio va a salir mucho fruto. Y para que alguien me mueva de ahí, tendría que erradicar
la palabra de Dios que está allá en nosotros. Entonces, por eso les digo que si ustedes tienen esa confianza en Dios, en sus promesas, nada los puede mover. Y esa es la intención de esta armadura, que ustedes lo entiendan. Porque sabiendo eso, el enemigo, no las personas, el enemigo puede venir y decirles 1001 cosas y 1001 vez va a salir con la cola entre las patas. ¿Ok? Pero tenemos que identificar esa situación y hablarle a la situación, porque si no, entonces sí nos hace a nosotros caminar con la cola entre las patas. Estamos creyendo lo que Él dice y no lo que Dios ha establecido. Bien, ok. Entonces, en Efesios 6, estamos hablando acerca de la armadura de Dios y terminamos con el escudo de la fe, y ahora vamos a hablar acerca del yelmo de la salvación o el casco de la salvación. Y si ustedes leen las 7 armas que Dios nos dio, bueno, ya hablamos de el cinturón de la verdad, la palabra de Dios. Ya hablamos de la coraza de justicia, ya hablamos del apresto del evangelio de la paz, ya hablamos del escudo de la fe, sigue el yelmo de la salvación, falta la espada del Espíritu y la lanza de la intercesión o de la oración. Esos 7. Entonces, dentro de esos 7, vamos a poner como neutral, que es un decir nada más, al cinturón de la verdad, porque del cinturón de la verdad salen todas las otras armas. De ahí es donde están ancladas y es el fundamento para nosotros, para estar bien cimentados y pelear siempre en victoria en cualquier batalla que se nos presente. Todo, si no traemos el escudo sobre el cinturón de la verdad, se nos va a caer la fe. Y cualquier cosita que nos diga el enemigo, se nos olvida. ¿Verdad? Ok, entonces, para efectos de entender un poquito, 3 son armas defensivas y 3 son armas ofensivas. No son difíciles. Las 3 armas ofensivas que nosotros salimos con ellas a pelear son, aunque no la hemos visto, la espada del Espíritu, una, el apresto o el calzado del Evangelio de la paz, 2, ¿se acuerdan los picos que hay? Que tiene el calzado, son armas también ofensivas. Y la lanza de la intercesión o de la oración, porque con ella atacamos directamente a los espíritus que están trabajando en otras personas, estén cerca o estén al otro lado del mundo. ¿Ok? Y las 3 armas defensivas, entonces, sería la coraza de justicia, una, el escudo de la fe, 2, con lo cual podemos apagar los dardos del enemigo, y 3, el yelmo o el casco de la salvación. ¿Ok? Entonces así básicamente los podemos diferenciar. Bien. ¿Estamos bien? Sí, sí. Amén. Son 7. Ok, ahorita se los pasan los 7. Ahí están descritos en la palabra también, si los quieren buscar en Efesios capítulo 6. Ok, entonces el yelmo, hermanos, la Reina Valera utiliza la palabra yelmo. La King James utiliza la palabra helmet, ¿verdad? O el casco. ¿Cómo dice en la King? ¿Quién trae King James? ¿De qué? The helmet, ok. The helmet of salvation. Ok, entonces es un casco. El casco romano, hermanos,
vayan a la página, por favor, porque en la página, ahí en la predicación estoy subiendo las fotos de las partes de la armadura y ustedes pueden ver un poquito más claro las cosas que estoy diciendo aquí, además de que pueden detenerlo y estudiar con la Biblia en un lado. Pero el casco de salvación, el casco romano, a lo que Pablo asemeja esta arma de Dios, era un casco que cambió varias veces durante las diferentes décadas del Imperio Romano. Pero en los tiempos de Jesús, el casco, utilizaban dos básicamente los grupos de los romanos que salían a batalla. Uno era para los desfiles y otro era para salir a pelear. Pero ambos estaban grandemente detallados, con diseños, con ornamentos. Eran cascos preciosos, detallados, pero en inscripciones, híjole, tremendo. Y esos cascos algunos tenían unos penachos así de color rojo. Los de batalla eran cortitos, pero los de desfile llegaba los pelos de caballo rojos hasta casi la cintura, ¿verdad? Y tenían en los lados, como dos placas también que cubrían la mejilla y el mentón, con inscripciones muy detalladas, muy laboriosos para hacer, muy bonitos. Y Pablo lo identificó, claro, o sea, el casco era pesadísimo y le ponían esponja en su interior para amortiguar un poquito la dureza del metal, ¿verdad? Y el peso también del casco, ¿verdad? Pero a Pablo lo asemeja con la salvación, porque la salvación, hermanos, es algo precioso y es algo sumamente detallado que Dios estableció en la obra de redención a través de un sinnúmero de factores con inscripciones muy detalladas y una defensa tremenda que da un peso y una protección a la cabeza total, al grado que Dios quiere que nosotros nos hagamos notables ante las demás personas. Y lo primero que notaban era el brillo de la coraza de justicia y el yelmo, el casco. Es una palabra compuesta de casco y yelmo, calmo. ¿Ok? Entonces, también aquí se sacan palabras nuevas. Pero era un diseño que hacían notar, diferenciar a los soldados romanos, y lo mismo sucede cuando nosotros nos ponemos todo el casco de la salvación. Nos hace sobresalir dentro de los demás si lo traemos puesto. Y Salmo 8, nos corona y de misericordia, ¿verdad? Sí, ok. Bien, bueno, el Salmo 8 también habla que nos fuimos coronados con su gloria y de honra, ¿verdad? Entonces, qué bonito. Pero cuando nosotros nos ponemos esa salvación que Dios nos dio, normalmente ¿cuál es la palabra? Normalmente la única referencia a la que hacemos es la salvación de nuestra entrada al cielo. Pero no está haciendo referencia nada más a eso, hermanos. Porque la palabra salvación proviene, ustedes la buscan, claro, en el Antiguo Testamento es Yeshua. Y Yeshua, híjole, comprende todo lo que ustedes quieran entender. Pero en el Nuevo Testamento, en el griego,
viene de dos palabras, la palabra salvación y es la palabra soso, y de soso se deriva soter o soteria. Esas son las dos palabras, las únicas dos palabras que ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento como salvación. Nosotros la leemos en la Biblia y decimos, cuando leemos salvación, y la leemos como nuestra entrada al cielo exclusivamente. Pero no es así, hermanos. ¿Ok? Y les voy a leer la definición directa del diccionario Vines. Está mezclado con otros diccionarios, pero quiero que escuchen toda la definición de la palabra salvación. Las dos palabras, como les dije, son soso y soteria, y denotan liberación, preservación, salvación, rescate, seguridad, salud, libertad, dádiva. Y básicamente, hermanos, cuando se habla de las dos palabras, de cualquiera de las dos, estamos hablando de la liberación material y temporal de peligros y sufrimientos. Es la liberación temporal, no nada más cuando lleguemos al cielo, sino de la liberación temporal de peligros y sufrimientos. Les voy a dar 3 versículos para que vean que donde el griego utiliza la palabra salvación y a qué está haciendo referencia. Vamos a Mateo 8, 25. De alguna situación que amerita una liberación del momento, ¿verdad? O sea, que viene en cierto tiempo contra nosotros y somos librados de eso en un corto tiempo, a eso se refiere, ¿verdad? No que dura poquito y luego viene otra vez el mal. Ok, Mateo 8, 25 dice, y vinieron sus discípulos, hablando de cuando Jesús calma la tempestad, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces iban en la barca y utilizan la palabra soso y soteria para salvarnos, para que los salvara de una tempestad. Entonces no está hablando de la entrada al cielo exclusivamente, ¿ok? Sí, líbranos de eso. Bien, esa es la palabra, ustedes la pueden consultar. Luego Mateo 9, 22, hablando de la hija de Jairo, ustedes conocen la historia, la hemos descrito, dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, el Mateo 9, 22, Mateo 9, 22. Está hablando ya sea de la muerte a la resurrección o de una enfermedad a la sanidad. ¿Okay? Esa es la palabra también, sálvanos. Y por último, en Hechos, vamos a Hechos 2, capítulo 2. Pues nada más para que ustedes no siempre digan, ah, bueno, está hablando de salvación, quiere decir que es mi entrada al cielo. No, está incluida y es lo primero, pero no necesariamente está haciendo referencia a eso. ¿Ok? Entonces, Hechos 2, y vamos al versículo 47, hablando de la vida de los primeros cristianos, dice, del 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese sí es de personas que están recibiendo a Jesucristo y que tienen la salvación. ¿Ok? Entonces ven
como cada vez que ustedes lean esa palabra, salvos, tienen que saber que no solamente está haciendo referencia a nuestra entrada al cielo. ¡Qué bonito! Pero Satanás no quiere que ustedes se den cuenta de eso. Quiere que ignoren. Ok, ya los perdió, porque ahora ya somos de Jesús. Pero va a ser, primero, hasta lo imposible. Va a echar las mentiras que necesite echar para que ustedes no crean que Jesús es Salvador. Pero ya una vez que los pierde, ahora viene por los mismos caminos para decirles, no los puede sanar, no los puede prosperar, menos, no se atrevan a creerle por prosperidad. Algunos de su casa van a ser salvos, pero otros se van a ir al infierno, porque Dios escoge a unos para salvación y otros para perdición. Así dice la gente. Los va a llenar de mentiras. Esas son mentiras que Satanás ha concretado en las mentes de muchos cristianos. Y lo malo es que la iglesia le ha creído y se ha concentrado en la salvación, y ahí está todavía, en la salvación como nuestra entrada al cielo. Pero de ahí no salgas. No te atrevas a creer más de la otra palabra. Oye, espérame. Si la palabra dice en Romanos 10 que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Pero ahora sé que la palabra seré salvo no refiere nada más a mi entrada al cielo. Entonces, si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo con mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré sano, seré próspero, mi casa será salva, tendré paz, soy justicia de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Todo lo que comprende el creer que Jesús es Señor y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Salvador, y seremos sanados y seremos prosperados. Eso es lo que Satanás no quiere que ustedes se den cuenta. Y viene con el hacha por el mismo camino para darles en la cabeza hasta que no se atrevan a creer. Y si por encima de todo consigue que ustedes nada más crean en que cuando se mueran van a ir al cielo, pues bueno, pero no me molesten aquí en la tierra diciendo que son victoriosos. Sin saber los cristianos que la misma fe que estoy ejerciendo para llegar al cielo, la estoy ejerciendo en mi sanidad y en todas las demás promesas. No me he atrevido a creer porque las enseñanzas van dirigidas a que no se puede. Es tremendo, hermanos, todo esto. Pero tienen ustedes que... Si Dios quiere. Sí. ¿Creen que Dios no quiere en algunas ocasiones? Ok, entonces ahí es donde nosotros tenemos que hallar escritura, donde Dios dice que todas sus promesas son sí y amén. En Jesucristo, para la gloria de Dios. No una sí y no. Dios no es en Jesús sí y no. Esas son las promesas que nosotros debemos de gritarle en el rostro a Satanás cada vez que venga con sus mentiras. Y ahorita vamos a ver cómo entra con esas mentiras. Entonces, una vez que estamos nosotros vestidos, sí, bueno, esas son las promesas. Esas son las promesas. Y lo primero que tenemos que entender es que Satanás no te puede tocar. Si te le paras enfrente y le dices, ¿a dónde va él? Él sí va. En muy poco tiempo va a ir encadenado al infierno por 1000 años. Y después de esos 1000 años, bye bye. Nunca más. Entonces nosotros, cuando nos vestimos de esa armadura de Dios, tenemos que estar convencidos de la fe que estamos ejerciendo en esa palabra, porque una vez que nos vestimos con ellos, nos formamos una cápsula impenetrable de los hachazos y de los
las mentiras de Satanás contra nosotros. No puede entrar, no puede penetrar, no puede hacer absolutamente nada porque traemos puesta esa salvación. ¿Ok? Ahora, eso es lo que comprende básicamente el casco ese muy detallado, porque la salvación, hermanos, Dios la describe en el capítulo 1 de Génesis, el capítulo 2, y luego en Apocalipsis 21, 22, y todo lo de en medio es el plan de Dios para quitar el pecado del mundo. Detalle tras detalle, tras detalle, tras detalle. O sea, la salvación que Dios trajo a nosotros en Cristo Jesús fue muy laboriosa, con mucho detalle, porque no se podía violar ninguno de las leyes del universo, si no Dios hubiera sido hallado mentiroso. Pero Dios lo tenía que hacer a través de un hombre. No podía entrar nada más a la tierra y decir, aquí soy Dios y todos los demás se acabó. No, tenía que entrar con su palabra a través de un hombre y que el hombre lo recibiera y poder establecer su palabra, que es la que se hace carne. Y luego le dijo un día a uno de los profetas, y nacerá un niño de una virgen y su nombre será Emmanuel. Lo recibió y lo escribió y lo creyó y se cumplió cientos de años después, cuando nace Jesús. ¿Me entienden, hermanos? Así es como Dios estableció la autoridad y no ha cambiado. Su forma de hacer las cosas es a través de personas que crean su palabra y establezcan su poder y su autoridad aquí en la tierra, tomando esa palabra y diciendo, aquí no, Satanás. Porque la palabra de Dios dice esto. Y de ahí no me muevo. Ok, entonces, básicamente, tres palabras que quiero que ustedes entiendan acerca de los caminos que utiliza el enemigo. Es importante, no le den mucha importancia al enemigo, porque está vencido. Pero es importante saber los caminos con los cuales viene hacia nosotros, porque de esa manera los vamos nosotros a identificar. Y es un mismo camino. ¿Se acuerdan que la palabra dice, ya leímos que con la cual podamos nosotros estar firmes contra las acechanzas del diablo? Bueno, la palabra que usamos ahí es esa palabra metodeia, que es un mismo y siempre igual camino, veredas por entre los pastizales, por donde van los animales a los abrevaderos, y en los abrevaderos se regresan y se van otra vez por el mismo. Y ahí vienen, día con día, el mismo camino. Satanás hace lo mismo. El mismo camino utiliza siempre, 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 siempre. Vamos a identificarlo, ¿ok? Entonces, para eso quiero que apunten lo que es las acechanzas, las maquinaciones, las acechanzas, las maquinaciones y el engaño. Acechanzas, maquinaciones y el engaño. Entonces dijimos que las acechanzas es esa palabra que les acabo de decir y significa con un camino, ¿ok? Viene a nosotros con un camino, siempre el mismo camino de ataque, siempre son acechanzas, y dijimos que el respaldo está en Efesios 6, 11, ¿verdad? Si no me equivoco. Efesios 6, 11 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No, y habiendo acabado todo, estar firmes. No, ese es el 13. El 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas o los mismos caminos de siempre del enemigo. ¿Ok? Entonces ya identificamos la vereda por la que viene. Bueno, ¿a dónde va? Y esas son la siguiente palabra, que son sus maquinaciones. ¿Ok?
¿ok? Sus maquinaciones. Y vamos a 2 Corintios, capítulo 2. Y es el versículo 11, creo. Déjenme ponerlo aquí en esta. Sí. El 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja. Déjenme leerles desde el 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sus maquinaciones. O sea, las estrategias. Son, bueno, lo van a entender. Sí son estrategias, porque la palabra que se usa es schemes, pero básicamente a lo que se refiere es a los juegos de la mente. ¿Ok? Maquinaciones son juegos que el enemigo hace en nuestra mente. Viene y te dice algo. Sí, sí. Y comienzas a darle vuelta, comienzas a darle vuelta, comienzas a darle vuelta, comienzas a darle vuelta. Pero siempre se fijan como el ataque siempre es a la mente, es el centro de control, centro de mando, como en las grandes naciones donde tienen todas las pantallas y todo, y desde ahí mueven todo. Viene por un mismo camino siempre a la mente, y en la mente comienza a jugar esos juegos mentales, y te comienza a decir algo, y comienzas tú a darle vuelta, y comienzas tú a darle vuelta, y darle vuelta, y darle vuelta, y darle vuelta. Sí, a estar pensando, ¿y qué pasa si no esto? Híjole. Y a veces ni siquiera lo identificas, porque es tan sutil, y comienza con algo. Y que una amiga te diga. Ay, híjole. ¿Me entiendes? A veces lo identificas, a veces no. Y ya para cuando te das cuenta, ya lo recibiste, ya lo crees, ya es parte de ti. Y es la tercera palabra. La tercera palabra es el engaño. Y esa palabra es muy interesante en el griego, hermanos, porque la palabra en engaño es la palabra dolos. Y solo lo dice dolos, con dolo. Es engañar, símica, es engañar a propósito. Es, para los que les gusta la pesca, es ir con un reel y ponerle a ese reel una carnada al final y tirarlo para agarrar un pescado. Es un bait, ¿verdad? Un bait. O sea, lo tiras para que alguien lo agarre. Y eso es lo que Satanás hace. Viene por ese caminito a la mente, te presenta los juegos mentales y luego en tu razonamiento tira la carnada, que normalmente son, y lo escribí para que no se me olvidara, son acusaciones mentirosas, son las que trae, acusaciones mentirosas y alegatas difamadoras contra ti. Eso es lo que quiere implantar en tu mente. Una vez que tú crees esas mentiras o difamaciones o cosas que están generándose en tu mente, dices, híjole, sí es cáncer. O no, ese negocio que estoy haciendo, no hay forma. O no voy a ir ahí porque me puede suceder esto. Tú lo pescas, esa carnada, y en el momento que lo pescas, entonces se comienza a formar una fortaleza a tu alrededor, en tu mente. Y de ahí en adelante, hermanos, cada vez que tú piensas en eso, esa fortaleza está puesta. Ahí está. No necesitas pensar en nada. No, inmediatamente viene el temor,
viene la ansiedad, viene las manifestaciones de órganos, viene y no te permite, y es lo que le sucede en gran parte a los adictos, a los que tienen problemas con el cigarro, con el alcohol, con las drogas, con muchas otras fobias. Tan pronto como ven la cosa, lo identifican y la fortaleza está puesta. ¿Y mandé? Ok, ahorita se las doy. Esto es bueno. Ok, me estás diciendo algo que me da testimonio a mi espíritu, pero necesito una cita. Dime dónde viene, porque si no, es alguien, a lo mejor me estás cuenteando, ¿verdad? No, sí, eso es bueno, Magali. Bien, ok, entonces, en Hechos 13:10, no, bueno, ese era, sí, Hechos 13:10, vamos a ese lugar. Les voy a dar 2 citas. Qué bueno que preguntaron, así debe ser. Ay, ¿a poco no crees lo que te estoy diciendo? No, hombre, no. O sea, así dicen, así contestan los líderes. Ay, híjole, ¿te fijaste la hermana? ¿Cómo se atreve a cuestionar lo que estoy diciendo? Oye, pues no lo cree, pues no, hombre, pues entonces, ¿para qué vienen? Y esa, Magali, es una de las formas en la que se mantiene el control sobre los hermanos. Quédate calladita. Escucha lo que yo te tengo que decir, recíbelo, pero no te atrevas a cuestionarlo, menos a decir eso. Y eso es un gran error. No les estoy diciendo que todo vayan y confronten, pero cuando ustedes digan, ok, eso es algo, sí, eso es algo que me gusta como se oye, o no me gusta, pero necesito escuchar 2 citas mínimas para poder yo establecerlas como parte de mi creer, ¿verdad? En la palabra. Porque Dios es la solución. Sí. Pero Amén. es bueno porque no se dejan engañar por líderes que no tienen fundamento. Así es. Ok. Hechos 13, versículo 10 dice, ahora pues, ¿dónde estoy? O lleno de todo engaño. ¿Dónde estoy? Ok, muy bien. Perdón, bueno. Es que tengo la computadora acá y esto acá. Bien. 10, Hechos 13:10 dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ok, esa palabra engañar que está ahí es la palabra dolos, el engaño. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Ok? Esa es la palabra engaño. Ok, entonces, estamos en que está formada, una vez que nosotros lo recibimos, se forma esa fortaleza. ¿Ok? Alrededor nuestro. Y una fortaleza la describe Pablo en 2 Corintios capítulo 4, ya voy a acabar, pero quiero que me entiendan esto. 2 Corintios capítulo 4, no. Perdón, 2 Corintios capítulo 10. Sí, estaba en el capítulo equivocado. Capítulo 10, versículo 4, dice así, dice Pablo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿ven el camino de Satanás? El caminito, la veredita.
viene a la mente, a los juegos mentales, luego te tira la carnadita en los pensamientos que estás, te pesca, se forma la fortaleza, pero Dios te está dando la forma de destruir esas fortalezas. Entonces, con la misma tentación que el enemigo está trayendo, Dios te da la salida. Nos da la salida. No hay ninguna fortaleza de la cual no podamos salir, porque Dios ya nos dio la forma de salir de ella. No se puede salir, hijo, y esto estoy seguro que les va a encantar, porque viene precisamente de la revelación de la palabra de Dios. O sea, las personas adictas o las personas que están mentalmente entabladas en una creencia, en un razonamiento y llegan a una conclusión porque el enemigo le está dando, está ese juego de la mente y creen algo y ya no pueden salir de ello, como los celos. Muchas cosas, hermanos, fobias, todo eso, es porque ya le dimos cabida a todo eso y establecimos una fortaleza alrededor. Ahora hay fortalezas racionales y hay fortalezas irracionales. Las fortalezas racionales son aquellas, la palabra racional, esa fortaleza que está escrita aquí, es logismos, de lógica. Nos detalla la forma en la que está tratando de sacarnos de lo que Dios dice, trayéndolo abajo con la lógica del pensamiento. No, pero pues no, se me hace que no es a todos. Se me hace que Dios pues sí quiere sanar a algunos o salvar a algunos, pero no todos, porque no, pues mira, cuando Dios en su palabra dice que Él quiere la salvación de todos. Pero nosotros, híjole, pero pues no me ha contestado Dios en esto. Se me hace que Dios ya me dejó. Oye, ¿no dice la palabra? Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces, ese logismos, esa lógica, es para traer atrás y desarraigar lo que Dios ha establecido en ti. Y la irracional es aquella que simplemente viene y te presenta la ansiedad, te presenta cosas que no puedes razonarlas tú y explotan en tu interior y por miedo a dejarlas, me voy a fumar, o me voy a tomar, o me voy a hacer otras cosas. Son irracionales. Pero la palabra que viene en fortalezas es en 2 Corintios capítulo 10, es la palabra okuroma. Y esa palabra okuroma es precisamente para describir, para la destrucción de la palabra okuroma describe literalmente una fortaleza o prisión. Así lo describe el diccionario. Así lo escribe la palabra que utilizó Pablo. Y lo utiliza porque las fortalezas, hermanos, están diseñadas para mantenerte a ti adentro y a la persona que está tratando de ayudarte allá afuera. Y las prisiones son para mantener a la persona dentro sin que se pueda salir. Entonces, cuando una adicción viene a mi vida, está establecida como una fortaleza, yo no permito que nadie me ayude de afuera, aunque traiga la palabra de Dios, ni tampoco me puedo salir porque estoy en prisión. Esta es una fortaleza. Sí quiero, pero, o sea, no quiero que me diga nada de cómo dejar el alcohol. Y por dentro a lo mejor deseo, pero no me puedo salir. Porque la primera cosa que yo veo en mi contra, lo primero que pienso y asocio es con el alcohol. Y sin ese alcohol no puedo vivir. Sin ese cigarro no puedo vivir. Y te mantiene en prisión sin ayuda porque está una fortaleza alrededor y tú no permites que venga la ayuda. Esa es la palabra okuroma. Pero Dios dice que su palabra es para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas.
Entonces, cuando yo utilizo la palabra de Dios y me visto con ella, cualquier fortaleza, hermanos, dice que es podrida por causa de la unción. Amén. Isaías 10:27. Yo creo por fe que Dios me libró de ese vicio. Padre, soy libre, me declaro en libertad a pesar de que aún estoy en la prisión. Pero la palabra viene y me hace libre si yo la creo. Por eso el esfuerzo humano para salir de una adicción no se puede. No se puede. Una vez que se convierte en fortaleza, nadie te puede sacar de ahí. Ni te pueden cubrir la adicción por un tiempo, te meten a una clínica, pero si no la atacas con la palabra de Dios, después de un tiempo viene la situación y lo primero que vas a pensar, porque no tienes renovado tu mente ni tu corazón, es en el vicio. Ahí está tu rescate y vuelves a la prisión. Las personas que entran a la cárcel entran y salen peor, porque están tratando de cambiar la mente y no es la mente, es el corazón el que está en la prisión. Cristo nos da la libertad, pero tenemos nosotros que aplicar la palabra, y es la palabra en medio de mi prisión y de fortaleza que me abre las puertas de la cárcel y permito la ayuda a todos los demás, independientemente de lo que mi carne me esté diciendo. Y eso, hermanos, es poder de Dios. Y una vez que Dios te liberta, nunca más, aunque se te vuelva a presentar gratis la tentación, estoy hablando de pornografía también, no nada más de vicios. Una vez que eso te libera, se acabó, nunca más, aunque claro que no vas a ir a buscar la tentación, pero aunque vengan y te fumen en la cara, o te pongan el trago, o te den la revista para que veas pornografía, nunca más va a ser una prisión y fortaleza en tu vida. Cuando el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero cuando el Hijo te liberte, por causa de la palabra, serás verdaderamente libre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Y gracias, Padre, porque esta palabra, Señor, ha penetrado, Señor, hasta el mismo espíritu y del espíritu de mis hermanos. Sé que está saliendo esa revelación y ese entendimiento acerca de tu palabra, Señor. Y gracias porque eres el poderoso de Israel, Señor. Gracias porque en ti tenemos sanidad, prosperidad, protección, salvación, rescate, preservación. Gracias, Señor, porque no nos falta nada. Y cuando dejemos este cuerpo, iremos delante de tu presencia en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Así que te damos las gracias, Señor, porque cada uno de nosotros creemos tu palabra por lo que está escrito, la recibimos en nuestro corazón, meditamos en ella, la confesamos en nuestro caminar. Y gracias, Señor, porque es tu palabra a través de nosotros que libertará a muchísimas gentes aquí en Eagle Pass y en los pueblos alrededor, para que ellos mismos conozcan la libertad que hay en Cristo Jesús y el poder de la palabra de Dios, Señor. Y cuál es tu voluntad perfecta, Señor, y agradable para todo aquel que cree, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hecho está en mis hermanos y los declaro soldados poderosos en Cristo Jesús. Amén.